Enlazarme vía Skype en estos momentos con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, al que le agradezco mucho que nos acompañen sin censura. ¿Cómo le va, profe? Buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes en Sin Censura. Les mando un abrazo a todos. Oiga, profe, a ver, México posicionado regionalmente y a la vanguardia mundial con el anuncio ayer de esta vacuna que se estaría trabajando en conjunto con Argentina. ¿Qué tan importante es este anuncio? Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, profe. Me parece que es muy importante, Vicente, sobre todo por el hecho de que en México se habían venido haciendo muy bien las cosas hasta el 1 de junio, que trajeron el concepto de la nueva normalidad, cuando todo se empezó a venir abajo. Las pruebas y los números están ahí. A partir del 1 de junio de este año, de 2020, se relajaron las medidas, la gente se le dio un voto de confianza para que saliera a trabajar y que salieran del confinamiento de manera responsable, y sin embargo, pues ya sabemos que no necesariamente nos caracterizamos por tener orden social, y en ese sentido, pues se nos han estado yendo el tema de las manos, y me parece que es una reacción del gobierno muy acertada, porque sin duda alguna, pues México, ahí están los números, estamos entre los 10 o 12 países del mundo más afectados, ya sea por número de contagios, ya sea por número de muertes y ya sea también por muertes por millón de habitantes. Entonces, bajo todas las metodologías, México es uno de los países más afectados a nivel mundial por el COVID-19, y hay una corresponsabilidad, obviamente, tanto de gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos incluso municipales, así como de la sociedad en general. Por lo tanto, me parece que ante el daño que ha generado la pandemia, no solamente económico, sino también social y principalmente en términos de salud, es una manera de enmendar el camino, Vicente. Además, se empieza a visualizar ese eje del bien del que hablaba el presidente de Argentina con Andrés Manuel López Obrador, ¿no, profe? Yo fíjate que me reservaría el tema de los calificativos como eje del bien o eje del mal, porque si no, nada nos diferenciaría de George W. Bush o George Baby Bush, cuando declaró que determinados países eran el eje del mal, tratando de dar a entender que Estados Unidos formaba parte del eje del bien allá por el año 2001, 2002 y 2003, para poder justificar después políticas represivas hacia el Medio Oriente, hacia Asia Central y hacia lo que él conoció como el Medio Oriente ampliado. Entonces, hablar del eje del bien como una contraposición del eje del mal genera una geografía binaria en la cual le permite decirle a los demás que ellos son los buenos y los otros son los malos. Me parece que como una manera de buscar una alianza, de consolidar una alianza con México, pues es un intento que yo calificaría nada más como un discurso político, pero no me atrevería a llamar la alianza del eje del bien, porque te digo, caeríamos en este juego de construcción de geografías binarias que advertía Eduard Said para descalificar al otro, y bueno, pues todavía todo esto queda en veremos, ¿no? Hasta no ver, no creer. Por un lado, México posicionado regionalmente y por otro a nivel mundial también con buenas relaciones con Rusia. La realidad es que México estaría en una envidiable posición en caso de que se dé esta vacuna en Latinoamérica o al otro lado del mundo. Y eso que el presidente ha sido criticado por ni siquiera viajar al extranjero y todas estas cosas que ya hemos escuchado, profe. Sin duda alguna, querido Vicente, ahí sí, a pesar de las críticas que ha recibido el presidente de la República, de que no salía de México, de que no salía al extranjero, de que no atendía el G20, o no atendía reuniones de la OMC, o no se reunía con otros presidentes fuera, excepto la reunión que tuvo con Donald Trump en la Casa Blanca, pues el presidente ha resultado un buen estratega, ha resultado un gran ajedrecista, no solamente en política doméstica, porque recordemos que el sexenio de López Obrador se caracteriza con respecto a la relación de México con el mundo, con que la política interna es la mejor política exterior, o dicho de otra manera, la mejor política exterior es la que se hace adentro. A partir de lo que se hace adentro es justamente éxito o fracaso proporcional a lo que se haga afuera, y me parece que el hecho de estar en buenos términos con Estados Unidos, que era el principal reto por lo soberbio y por lo voluble que es Donald Trump, y por lo informal, sobre todo, Vicente, lo contradictorio que resulta en un discurso que puede dar un día para una audiencia y el día siguiente cambiar completamente la versión frente a otra audiencia,
y entonces nunca se sabe cuál es el paso que va a dar Trump. En ese sentido, me parece que López Obrador es uno de los pocos, junto, por ejemplo, con Bibi Netanyahu, con quien Estados Unidos tiene una histórica relación, y sobre todo también grupos de interés pro-Israel muy movidos en Estados Unidos, que de alguna manera controlan la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Entonces, eso te permite entender por qué Trump es relativamente amable con Bibi Netanyahu, pero en el caso de México, que hizo de México, digamos, la piñata electoral del año 2016, me parece que el presidente López Obrador ha hecho un gran manejo político, y esto también se ha traducido en que si puede tomar a Donald Trump, puede tender lazos de entendimiento con China, al mismo tiempo con Rusia y al mismo tiempo con la Unión Europea. Me parece que en ese sentido la legitimidad que tiene nuestro presidente al interior del país también se traduce en respeto de otros líderes mundiales, para que, ojo, aunque muchos de ellos estén enfrentados entre ellos, su relación hacia México es una relación de respeto, y sobre todo a la figura del presidente López Obrador, Vicente. Por eso ha salido adelante con el tema de las vacunas, y también por eso ha salido adelante con el tema de otros apoyos como ventiladores, mascarillas e incluso transferencia tecnológica para contener la pandemia en este contexto tan complejo. Ya que estás hablando de Estados Unidos, profe, Joe Biden eligió a Kamala Harris como compañera de fórmula rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una Kamala Harris que en su momento dijo que le creía a las víctimas que denunciaron acoso y otras cosas por parte de Joe Biden. Explícame, por favor, si esto suma, resta, porque pareciera que los demócratas hacen muchas cosas para que gane Trump. Pues mira, esto es un claro ejemplo de que la política es paradójica. Es un claro ejemplo también de que la política es irónica, y lo que un día puede ser, al día siguiente puede no ser. Y el caso de Kamala Harris, que fue una de las que enfrentó con más bravura en los debates de las primarias demócratas a Joe Biden, pues ahora es quien tiene que ir con él a hacer la fórmula presidencial, inyectarle la vitalidad que le falta al Partido Demócrata en la campaña electoral, porque sin duda alguna Joe Biden está ahí, ganó las primarias, honestamente, y después no sabemos si gane la elección presidencial, pero es por el respaldo del establishment, empezando por los superdelegados del Partido Demócrata, principalmente me centro en Barack Obama, y aunque de pronto México no tiene mucha fama o no tiene buena reputación porque lo asocian con la derecha mexicana, lo cierto es que Barack Obama al interior de Estados Unidos, de acuerdo a la casa encuestadora de encuestadoras 538, Barack Obama es uno de los políticos, si no es que el político con mejor aceptación, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, y sin el despaldarazo de Obama a la campaña de este señor Biden, no se entendería. Me parece que por ahí va también el tema de Kamala Harris, es decir, que hay una necesidad de asegurar los votos de la comunidad afro, de la comunidad de izquierda o de centro izquierda en Estados Unidos, y de alguien que también resultara tener aprecio o por lo menos un discurso de amistad hacia quienes promueven el tema de la reforma migratoria integral. No sabemos si lo logren, porque Obama tuvo 8 años para hacerlo y no se le vio un talante serio al respecto, excepto la orden ejecutiva para el tema de los Dreamers, el DACA. Pero entonces Kamala Harris es elegida justamente para llegarle a ese sector más allá de la comunidad afro, con la que el mismo Joe Biden no conecta, porque francamente es un muy mal candidato. Además, me parece que es un señor que llega relativamente tarde a apostar por este puesto, y no tiene la energía que le va a inyectar esta señora, que además, Vicente, es muy respetada porque tiene una larga trayectoria en la Procuración de Justicia, fue fiscal de distrito en California, y fue la fiscal número 32 también, la fiscal general del estado de California, que a su vez es un estado muy amigable con el tema de la migración. Es un welcoming state, ¿no? Un estado que le da la bienvenida de unos 25, 30 años a la fecha a los migrantes, tiene también, bueno, un estado santuario, por decirlo de alguna manera. Y a su vez, Vicente, pues es la locomotora que arrastra a Estados Unidos. En ese orden de ideas, pues Kamala Harris llega con muchos récords, porque va a ser sería la primera mujer afro en ser elegida para una fórmula presidencial, y por otro lado, pues es de las pocas senadoras por California que han llegado a Washington con el conocimiento político, pero principalmente también con el conocimiento en temas legales
que me parece que es algo que con Donald Trump se perdió y que es algo por donde la campaña podría inspirarse. Para cerrar, profe, porque sé que tienes otros compromisos, el coronavirus, ¿qué impacto está teniendo en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales? ¿Y crees que este será factor que incline la balanza, lo bien o lo mal que le vaya a Donald Trump frente a la pandemia? Y que creo que estamos de acuerdo, le ha ido muy mal. Mira, de acuerdo al índice de monitoreo de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ya tiene 5.3 millones de personas confirmadas, de casos confirmados, y casi 170,000 muertos. Me parece que de seguir este ritmo apenas estamos en agosto. Había estudios más alentadores que decían que Estados Unidos iba a llegar al mes de octubre con 200,000 personas fallecidas. Sin embargo, apenas estamos a mediados de agosto del año 2020 y ya estamos viendo que Estados Unidos se acerca a esos 200,000 muertes que pronosticaban para octubre. De seguir la tendencia así y este desorden que tiene el gobierno de Estados Unidos, tanto en el nivel federal como en el nivel de los estados, y también la incredulidad de un gran sector de la sociedad estadounidense con respecto a los efectos del coronavirus, me parece que se aproximaría esto a unos entre 270,000 y 300,000 muertes para el mes de noviembre, que es cuando sería el 3 de noviembre la elección presidencial, y me parecería que también se llegaría como con unos 7 millones de contagios, lo cual te habla pues de un país que es la superpotencia mundial, pero que no tiene la capacidad para invertir abajo, para invertir en su propio país en política interna, para contener una pandemia que en otros países de los que se tenía menos expectativas, se pensaba que sí la tendrían, ¿no? Sobre todo por los recursos que despliega, por ejemplo, en la cuestión del armamento, pero que no ha desplegado en cuestión de la salud. Entonces, esto dejaría una herida muy grande y muy honda en la población, que probablemente se la cobre en las elecciones. Y es que, Vicente, a diferencia del año 2016, cuando las encuestas daban a nivel nacional como favorita a Hillary Clinton, se tomaba muy poco en cuenta el tema de los estados. Ahora, a raíz de que por cómo está confeccionado el colegio electoral, el sistema electoral estadounidense, se dieron cuenta que no importaba medir la preferencia nacional, sino la preferencia en cada uno de los estados, se dan cuenta que estados bisagra, es decir, estos estados en donde quien gana, así sea por 1%, gana todos los votos del colegio electoral, pues Joe Biden prácticamente le lleva un margen de entre 10 puntos porcentuales y 5 puntos porcentuales a Trump, en estados que Trump sí le ganaba a Hillary Clinton. Entonces, algo que ha favorecido también a algo que ha favorecido también a Joe Biden es que no ha tenido que exponerse a eventos masivos. El coronavirus le permite que Trump salga y se exhiba, sobre todo las incoherencias cuando se requiere conocimiento técnico y se requiere aplicar una política pública seria, en este caso en materia de salud. Y entonces dicen que cuando tu enemigo se equivoque es mejor no interrumpirlo. Entonces, Biden se ahorra esfuerzos, Biden evita exhibirse porque también es muy mal orador y de pronto hemos visto mucho que Joe Biden en sus propios discursos pierde la coherencia, no tiene hilación de ideas, y esto es algo que Donald Trump sí tiene. Donald Trump es muy hábil en eventos masivos, es muy hábil en los debates. Me parece que si alguna esperanza tiene Trump de ganar, va a ser en los debates, aunque sea, digamos, en línea, porque ahí sí el cuate es un boxeador, no es un pugilista, y sabe sacarse golpes de encima. Joe Biden no tiene la pila ni tiene la energía que tiene Trump, pero Joe Biden tiene algo que Trump no está teniendo. Joe Biden ha sido prudente, ha sabido aguantar estratégicamente embates, tanto de la prensa como de los críticos del Partido Republicano, y en cambio Trump no, Trump se calienta y responde de inmediato, aunque responda con incoherencias, y eso, aunado a la catarsis económica en la que se ha envuelto el mundo, Estados Unidos que pues cayó 32% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, que no había pasado en la historia reciente, pues ya no hay como este Trump que resultó ser una sorpresa en el año 2016 y que era un jugador anti-establishment, que levantaba expectativas porque no se conocía su trabajo político, pues hoy que ya se conoció su trabajo político, daría más en evidencia ante las contradicciones a las que se había enfrentado Vicente. Pues qué interesante análisis, profe. ¿Por qué no te despides invitando a la gente de Sin Censura para que se suscriba a tu canal y para que vea tus videos?
Claro que sí, querido Vicente, te lo agradezco mucho. Pues invitar a la gente a que se suscriba al canal de Tu Profe de RI para cursos de geopolítica, de relaciones internacionales y de organismos internacionales. En el canal de Tu Profe de RI hemos apostado por desglosar los temas, un solo tema durante una hora por lo menos, pues tratando de reproducir, Vicente, el ambiente universitario. Les ponemos una lectura en formato PDF gratuita en el pie, en la descripción de cada video, para que la gente pueda complementar la exposición oral con una lectura y pueda generar sus propios, digamos, criterios, pueda reforzarlos. Entonces, invitar a la gente, Tu Profe de RI, todas las noches. Tenemos clases gratuitas de relaciones internacionales. Profe, te mando un abrazo, échele ganas, buen día. Un abrazo, querido Vicente, muchas gracias. Bonito día para todos ustedes y feliz fin de semana. Igualmente, profe. Gracias al profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, hablando con nosotros sin censura.